continuar con Buen Día y con frecuencia escuchamos a la gente quejarse de dolor o hinchazón abdominal, algo que sin duda representa una molestia que en algunos casos puede llegar a ser incapacitante. ¿Cuáles son los síntomas típicos de estos episodios? ¿Por qué suceden? ¿Y qué hacer al respecto? Estas y otras dudas las viene a responder el nutricionista Donald Vega. Donald, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Buen gracias. Día. Hacía tiempo no lo veíamos por aquí. Sí, Nancy, súper honrado y feliz de estar acá. Bueno, Ronald, Ronald, oíme a mí, Donald. Contanos, basado en su experiencia, ¿las personas ven como normal a veces? ¿O será que lo pasan tanto estos episodios que lo llegan a sentir normal? Sí, en realidad son como cerca del 85% de gente que sufre de problemas digestivos, hinchazón, inflamación, y entonces podríamos pensar que la mayoría de la gente se ha acostumbrado a vivir con ellos y considera por lo tanto que son normales y no ven que realmente haya una salida, pero sí la hay. Porque hay personas, y yo sé que muchos se van a sentir identificados, que amanecen con el estómago planito y se siente qué delicia, y conforme va pasando el día van experimentando esa inflamación. Ok, Nancy, este tema es como se dice la frase, entre más sé, más me doy cuenta que no sé nada. Y es complejísimo, pero vamos a tratar de resumirlo lo más posible. Nosotros tenemos una colonización de bacterias, ¿verdad? El intestino tiene lo que se conoce como microbiota, no son solo bacterias, hay otros organismos. Y cuando estos organismos empiezan a crecer en exceso, en partes en donde no les corresponde, ellos producen un proceso que es fermentación. Y la fermentación produce gases, produce hinchazón, distensión. Entonces, claro, la persona se despierta de un periodo largo de no estar comiendo, en donde no hubo esa fermentación y su primer comida le produce un poquito de gas. La segunda comida le produce otro poquito de gas. La tercera le produce otro poquito de gas. Entonces, muchas veces tiene que ver con lo que estamos comiendo, pero también con esa migración inadecuada que se da de las bacterias hacia otras partes en donde no deberían estar. Y por ejemplo, ¿qué es lo que estaría comiendo mal la persona? Porque algunas personas lo experimentan y comen saludablemente. Ok, como te decía, es un tema muy complejo que inicia inclusive hasta del tema de estrés. Cuando uno tiene estrés, produce menos ácido en el estómago, se da menos protección en toda la secuencia y ahí puede darse una migración. Entonces, por un lado está ese sobrecrecimiento, pero también ese sobrecrecimiento se ve alimentado por tipos de carbohidratos. Es decir, cosas que están, por ejemplo, en los panes, en algunas frutas, en otras cosas. La persona, no sé, lácteos, por ejemplo, la persona los consume y esas bacterias empiezan a hacer fiesta y empiezan la fermentación y generan gas, ¿verdad? Entonces, la solución es dejar de comer eso. No necesariamente es corregir, por ejemplo, manejo de estrés, ejercicios de respiración para que todo el proceso de producción del ácido clorhídrico se regule y vuelva a aumentar correctamente. Eso hace que toda la secuencia hacia abajo empiece a mejorar y a través de eso entonces empieza a dar un equilibrio. Y claro, cuando quitamos temporalmente esos alimentos, entonces la persona deja de tener esos problemas y es muy notorio. De hecho, hay un sistema de alimentación que se llama FODMAP, F-O-D-M-A-P, originado en la Universidad de Monash en Australia, que da toda una lista de alimentos que se eliminan cuando una persona sufre de esto y lo que hace es quitarle a las bacterias esa posibilidad de empezar a fermentar. Y hay cosas que podemos hacer también, como por ejemplo, para mejorar la microbiota, para mejorar ese tipo de bacterias, podemos hablar de ácidos omega 3, que son los clásicos que están en todos los productos animales específicamente y en más concentración en los productos del mar. Pero también el jarrete o la gelatina de huesos, eso es poderosísimo. El aloe vera también tiene sustratos que pueden alimentar a esas bacterias, pero ayuda a que otras buenas empiecen a mejorar y se dé un crecimiento de la mucosa que protege ante la acción de esas bacterias. ¿Los síntomas pueden variar dependiendo del área del sistema digestivo? Sí, definitivamente los síntomas pueden, bueno, recordemos que el sistema digestivo empieza en la boca, entonces temas con los dientes, alteración en la parte de sensación y a partir de ahí se puede dar reflujo gastroesofágico, se puede dar distensión, hinchazón, se puede dar diarrea, se puede dar estreñimiento. Pueden variar, pero no necesariamente un estreñimiento está provocado por algo que está pasando en el colon. Perfectamente se originó a nivel del estómago por estrés, por ejemplo. Y cuando la persona se siente inflamada, ¿siempre va de la mano con dolor o no necesariamente? Suele pasar, porque lo que sucede es que, imaginemos un globo, ¿verdad? El intestino está deshinchadito, empezamos a meterle aire, eso empieza a hinchar y entonces la distensión mecánica del intestino detona sensores de dolor y eso pues obviamente empieza a provocar la alteración.
Con frecuencia se escucha, don, al hablar de permeabilidad intestinal. ¿Qué es eso exactamente? Uy, ahí hay, de hecho, Alessio Fasano, un gastroenterólogo pediátrico, él define que toda la enfermedad nace en el intestino a través de la permeabilidad intestinal. Entonces, nuestra barrera intestinal son una serie de células que es una barrera mecánica. Cuando esas células se separan y se unen, tienen una función de ciertas cosas que no, naturalmente suceden. Pero ¿qué pasa cuando eso se abre y permanece abierto? Hay partes de alimentos sin digerir que ingresan y el cuerpo detecta que eso puede ser una bacteria o un virus y entonces detona todo un ataque y ahí se genera o es donde se origina la enfermedad autoinmune. La enfermedad autoinmune, el cuerpo empieza a atacarse a sí mismo y la permeabilidad intestinal, por lo tanto, es una condición que conduce a enfermedad, según él, a toda la enfermedad crónica inflamatoria. ¿Y qué síntomas provoca? Puede ser local, dolor, no necesariamente con distensión, pero puede ser el responsable, por ejemplo, de enfermedad en la tiroides, enfermedad de Hashimoto, puede ser el responsable de alteraciones en las rodillas, puede ser el responsable de depresión e esquizofrenia, eso todo está documentado y publicado. Entonces no es un tema que se queda solamente en el intestino, sino que toda la sintomatología migra a otras áreas porque el cuerpo empieza a atacar y se genera inflamación sistémica. ¿Qué son el SIBO, el SIFO y el IBO y cómo afectan al sistema digestivo? SIBO es sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Del intestino grueso migran y colonizan al intestino delgado y no debería ser en tanta concentración. El IBO es el sobrecrecimiento del intestino grueso y el otro al que hiciste mención es cuando hay un sobrecrecimiento de hongos en el intestino. Entonces puede llegar a ser tan grave, Nancy, que hay personas que inclusive cuando hay Candida albicans que han colonizado, tienen hasta la lengua blanca. De ahí el nombre albicans, que es blanco. Bueno, ahí se pueden dar cuenta que algo de eso en verdad, hay muchas cosas, pero básicamente todas producen una alteración en el proceso digestivo. Dice Paula Montero, pero es difícil comer cuando todo lo que se supone que es bueno le cae mal, como las leguminosas, carnes, huevo, ajo, cebolla y hasta las ensaladas. No se sabe uno de verdad qué es lo que le está provocando o qué comer, dice ella. Sí, es un tema complejo porque, como lo decía, hay varios sustratos que las bacterias agarran y hacen fiesta. Uno pensaría, bueno, los voy a quitar. Ok, entonces, ¿qué como? Claro, hay otras cosas que se pueden comer, pero si yo dejo de comerlos permanentemente, entonces dejo de alimentar también a las bacterias que necesitan de esos alimentos para mantener un equilibrio. Entonces es como el juego ese del mecate, ¿verdad? Jalo un poquito, encojo un poquito y hay que llevarlo en un equilibrio hasta que se logra hacer una regeneración. Pero cosas como el sol, por ejemplo, la vitamina D, consumir vitamina A, los omega 3, el jarrete o la gelatina de huesos, cuando se prepara de acuerdo a recetas ancestrales, el aloe vera, son cosas muy poderosas que pueden ayudar también. Donald, ¿cómo podemos abordar esta hinchazón abdominal con la nutrición? Ok, de nuevo, sería, bueno, primero, si una persona está severamente inflamada, entonces nosotros lo que hacemos es hacer la eliminación de todo lo que sabemos que empieza a generar esa inflamación y por supuesto que al eliminar eso necesitamos dar abundancia de nutrición porque no simplemente vamos a dejar a la persona que esté ayunando. Sin embargo, los ayunos han demostrado que ayudan a la generación de una cosa que se llama butirato que mata a las bacterias negativas y fortalece las bacterias positivas y ayuda con la generación del moco, que es una barrera protectora. Entonces, cosas como lo que te mencionaba, el hígado, por ejemplo, el hígado es riquísimo en vitamina A, los huevos en vitamina D, también la zanahoria en vitamina D, asolearse en vitamina D y consumir, y te puedo decir, una intervención muy aguda para alguien que está muy inflamado es prácticamente eliminar toda la cantidad de carbohidratos, y yo sé que eso puede ser un poquito controversial, e iniciar en una alimentación estrictamente carnívora por un pequeño periodo de tiempo cuando estamos trabajando por otro lado la repoblación o la regeneración del sistema digestivo para hacerle una reintroducción controlada de aquello que antes le inflamaba, pero ahora la ha recuperado. Pero muy importante, el tema del estrés es fundamental. Porque eso es como lo principal. Es importantísimo. Yo tengo un amigo muy rápido, iniciaron un curso, se le cayó la plataforma, me dice, estoy muerto. Pasé con diarrea todo el día porque todo el mundo empezó a caerme encima. Y creo que lo sabes, ¿verdad? Cuando la gente se
se altera emocionalmente al primer órgano donde nos va ese estrés, es al sistema digestivo. El sistema digestivo. Sí. Donald, hay un alimento que es muy bueno y es el huevo, pero resulta que hay personas también alérgicas al huevo. ¿Qué puede provocar el huevo también? ¿Alguna inflamación? Sí. Es que cuando hablamos de inflamación, hablamos ataque hacia proteínas. Y las proteínas están, por ejemplo, en los lácteos. El gluten, que es esto que hablaba yo de Alessio Fasano, puede ser en los huevos. Entonces, para eso habría que hacer una prueba específica para conocer a qué alimentos la persona reacciona negativamente. Hay unos que son intolerancias adquiridas por un mal equilibrio en la primera parte del proceso digestivo. Por ejemplo, una persona no está produciendo adecuado ácido clorhídrico o simplemente no se le cierra el esfínter del esófago y le da reflujo. Esa persona no digiere adecuadamente el huevo. El huevo pasa sin digerir completamente al intestino delgado. El intestino delgado está con permeabilidad intestinal, parte de las proteínas del huevo entran, el cuerpo dice esto es un virus, una bacteria, desarrolla anticuerpos y empieza a atacarlo cada vez que coma huevo. Pero el problema no es el huevo, el problema es que de pronto está con demasiado estrés y todo el proceso digestivo empieza a alterarse. ¿Verdad? Todo va de la mano, es difícil como aislar y decir es esto, hay que hacer un análisis completo. ¿Y cuáles son esos análisis? ¿Cuáles son esos exámenes que debería hacer una persona también para saber si es intolerante a alguno de estos alimentos? Bueno, eso lo hacen, ¿verdad? Hay 4 defensas IgA, IgG, IgM e IgE. Los alergólogos, por ejemplo, que hacen el prick test, que le ponen una serie de punzaditas con diferentes sustratos, ellos pueden identificar a la IgE, pero hay otras pruebas en sangre que identifican a la IgG, IgM e IgA, ¿verdad? No todos son tan precisos, pero sí pueden dar un poquito de luz en relación a eso. Y los gastroenterólogos de fijo tienen exámenes para identificar si hay una fermentación, existen diferentes. ¿Cuáles son sus recomendaciones finales? Y sé que una va a ser, llévela con calma. Sí, exacto. es hacer ejercicios de respiración, hacer ejercicios de meditación, asolearse todos los días, es importante, un ratito para producción de vitamina D, volver a los alimentos, y con esto sí concordamos en todos los diferentes sistemas de alimentación, volver a los alimentos naturales y no a los alimentos procesados y ultraprocesados, porque sabemos que ellos inclusive producen este tipo de condiciones de permeabilidad intestinal. Entonces es volver a la alimentación de nuestros abuelos con lo mínimamente procesado, y cuando es mínimamente procesado que sea como cosas fermentadas, como encurtidos o chucrut o sauerkraut o ese tipo de cosas que no, ¿verdad? Que no es que se metió en un paquete y se metió en una industria y se calentó y se enfrió y se le metieron vitaminas y minerales, sino en tanto uno pueda migrar otra vez a la alimentación natural en cualquier sentido, con diferentes distribuciones de macronutrientes, entonces estamos yéndonos en una buena vía. Muchísimas gracias, Donald, por acompañarnos. Esperemos que pronto vuelva aquí a la casa de Buen Día con otro de estos temas. Muchas gracias. Sí, nada más. Yo sé que es un tema muy complejo, entonces el otro miércoles vamos a dar un masterclass ahí a las 8 de la noche, entonces si quieren pueden pedir información, con muchísimo gusto los ubicamos. Bueno, perfecto. Le voy a pasar la información por si está interesado en esta masterclass también. Él es el nutricionista Donald Vega y lo puede localizar en el teléfono 7277-6066 y en Facebook e Instagram como Kilosophy-nutrición. También en www.kilosophy.la. Correcto. Correcto. Sí. Gracias, Donald. Gracias a Donald. Buen día.